Hoy en Copywriting con Poderío, un restaurante que a mí me ha encantado, o más bien una cadena entera, Gagawa. Gagawa es una cadena turca de restaurantes que se dedican al pollo marinado. Son parte de la cadena Tabuk Dunyasi, o como se pronuncia, porque si el inglés no me imagino que es turco. que significa mundo del pollo. Y precisamente a eso se dedican. Tienen una fórmula muy sencilla. Pollo marinado en diferentes variedades, acompañado de pasta con un par de salsas y de ensalada. Punto. No tienen mucho más donde elegir y esto, lejos de ser un problema, es una ventaja. Te lo digo muchas veces. Evitan la objeción que supone la paradoja de la elección. Si tienes una carta inmensísima, te va a costar mucho decidirte. Pero si tienes una carta con unas opciones que están dentro de lo asumible, te va a ser mucho más sencillo. ¿Qué hace muy bien Gagawa? Aparte del pollo marinado que es tan de muerte, pues tienen un copywriting, unos textos copywriting que emocionan, que conectan y que consiguen activar partes de tu cerebro que dicen esto es lo que quiero y una identidad verbal que te deja cao. Y lo engloban todo en una experiencia completa. Desde que tú entras al restaurante empiezas a ver identidad verbal por todas partes, empiezas a ver copywriting por todas partes. Los empleados tienen muy claro cuál es el tono, cuál es el vocabulario, cuál es la experiencia que tienen que crear alrededor tuyo gracias a la identidad verbal. Lo aplican muy bien y desde luego, desde que entras hasta que sales, puedes vivir toda una experiencia deliciosa, riquísima, sencilla, divertida y que te deje con muchas ganas de volver. Vamos a ver cómo utilizan la identidad verbal y el copywriting en Gagawa. Bien, como te decía, Gagawa tiene una carta relativamente sencilla, es decir, hay bastantes variedades de pollo marinado, pero solo se centran en el pollo marinado, es decir, no puedes encontrar platos de 50 variedades diferentes, pero lo más importante es su concepto creativo, lo más importante en lo que a nosotros se refiere. Su concepto creativo está basado en el pollo, en su producto estrella, y está basado en todo lo que pueda girar alrededor del pollo y en dos tonos muy concretos que provienen de dos arquetipos. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la personalidad de marca. En Gagawa yo detecto un arquetipo muy claro que creo que es el que domina y es el bufón, es hacerte la experiencia muy divertida. Lo puedes ver en su forma de comunicar, lo puedes ver en la forma en que utilizan el copywriting, lo puedes ver en sus nombres de producto, de esto hablaremos ahora un poquito más tarde, lo puedes ver casi por todas partes, en la cartelería que tienen en el restaurante, en cómo te tratan sus empleados, está siempre presente el bufón por todas partes. Y es que la identidad verbal no es solo una cuestión de escribir textos, es algo que puedes aplicar a toda la experiencia de marca, desde el momento en el que el cliente te descubre hasta que tiene que volver de nuevo y le tienes que fidelizar. Verbal, sensorial, auditiva, da igual. Te decía que ese primer arquetipo, ese arquetipo dominante, ese principal que yo detecto es el bufón, pero hay un segundo arquetipo que también aparece y que se deja ver en varios componentes, en varios elementos de los que componen la marca. Y es el amigo, es ponértelo fácil, es esa reducción de opciones en la carta, es ese ser saludable, ese cuidarte como amigo, ese estar de colegueo, ese ser cercano que aparece por todas partes a poquitos, a pinceladas, pero que al final termina impregnándolo. Esto deriva en un tono muy divertido, muy de confianza, muy amigable, muy humorístico, que vas a ver reflejados por todas partes cada vez que entres en Gagawa. Y para ejemplificarte cómo utilizan el copy y la identidad verbal, he elegido dos puntos clave que me llamaron mucho la atención y que quiero compartir contigo. El primero está en la carta infantil, porque una cadena de restaurantes de este tipo es un poquito pues fast food, no te digo yo que no. Siempre tienen una carta infantil, pero en esta hay una gran diferencia con otras cartas infantiles que puedes ver por ahí. Y es que se centran en esa misión de hacer comida saludable, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que dan a elegir es su plato de pollo, ¿vale? Con su pasta, te pueden añadir patatas fritas, te añaden verduritas, un postre y una bebida. Y ojo, atención, porque aquí empieza el copywriting. Lo primero que puedes ver es un titular que atiende a dos objetivos. Uno es el deseo de todos tus clientes,
porque en este caso hay dos tipos de clientes. Cuando estamos hablando de la carta infantil, tenemos que hacer algo que a tus peques les guste, porque tú no vas a comprar nada que a tus hijos no les guste, pero por otro lado tenemos que atender también al deseo del que paga, que va a ser el que te termine comprando y va a ser el que tome la decisión. Ojo a esto, porque esto en negocios que se dirigen o que hacen productos relacionados con el mundo infantil es muy importante. No tienes solo un cliente, tienes dos y tienes que contentar a los dos. Al que va a usar el producto, al que se lo va a zampar aquí y al que paga el producto, que es el decisor. En este caso vamos a atender al deseo de los dos, pero vamos a impactar en el dolor de uno de ellos, que es el adulto. Porque cuando tú vas a un restaurante, quieres que tus hijos estén tranquilos, que estén callados, que no monten el pollo, nunca mejor dicho, por las mesas, que coman, que disfruten, que se lo pasen bien, que les guste, pero ojo, también que les alimente. Con lo cual ellos, en un titular de no más de 10 palabras, impactan en los deseos de los dos públicos y en el dolor, el más importante, del que paga. Tus polluelos quieren un menú delicioso, tú un menú equilibrado. Porque tú quieres que les guste, evidentemente, pero a ti te preocupa mucho que el menú que vayan a comer les alimente y que sea equilibrado. Y esto es lo que ellos te están dando. Esto es un recurso de copywriting muy poderoso porque, como te digo, cuando tú vas a comprar no atiendes solo a la emoción o solo a la razón. Tienes que combinar ambas. Al final la decisión, y ya lo decía Joseph Sugarman hace muchos años, al final la decisión es emocional, pero también tenemos que tirar a ese puntito racional. Y en este caso en el que hay dos públicos, ese puntito racional está precisamente en el dolor, en la frustración, en la preocupación, que es que mis hijos van a comer, ¿es comida en condiciones? Porque, oye, hay comida que puede estar muy bien para una vez, pero Gagagua no quiere que vengas una vez. Gagagua quiere que te conviertas en asiduo y que además evangelices. Ojo, porque aquí entra fuerte la imagen. La imagen, el diseño, siempre tiene que apoyar al mensaje. ¿Qué te muestra la foto en el menú infantil? El deseo del público que lo va a consumir. El helado. Aquí un poquito más abajo te muestra el pollo. Pero lo importante de aquí es que el pollo es para ti, pero el helado que estás viendo es para tus hijos. Necesitan que, por muy saludable que sea el restaurante, quien se va a comer el plato tenga ese deseo. Ahora, tampoco sería muy sensato que en un restaurante que presume de ser saludable no aprovecharan para tirar el dardo de lo saludable a los padres. Respecto a la identidad verbal, en este punto la estamos utilizando de dos formas. Lo primero, términos que nos hacen pensar en nuestro concepto creativo. Polluelos, tomatomillo, vamos a tirar hacia nuestro concepto creativo. Y lo segundo es en la facilidad. Un plato de pollo, punto y final, lo más que puedes elegir es el acompañamiento. Un postre, que no se complican, no te dan 5 postres, no te dan que si fruta, que si helado, que si brownie, que si pitos, que si flautas. Y una bebida, chimpún. Quitas de en medio una objeción que es la paradoja de la elección y que puede ser un freno muy grande a la hora de elegir tus platos en un restaurante. Ellos quieren pues darles este plato que además para los niños es prácticamente igual que el de los adultos, quizá tenga un poquito de formato o quizás han elegido las variedades con un sabor que les gusta más, pero que va a ser una comida muy similar a la de los adultos, no se van a complicar y tú vas a poder elegir de forma muy sencilla, lo cual te va a quitar mucho estrés, que es algo que vas buscando cuando quieres comer con tus hijos. Tú eliges un menú infantil porque te quieres quitar el estrés de elegir una comida que sea saludable y que además les guste. En el segundo ejemplo que te traigo, vamos a hablar de dos aspectos de esta carta. Las descripciones de producto, porque en una carta también hay descripciones de producto, igual que en una tienda online, y el naming de los productos que venden en Gagagua. Las descripciones de producto no se limitan a contarte cómo son los platos que elaboran, qué ingredientes tienen o si están hechos en la sartén o en el horno. Te lo cuentan porque hay que contarlo, porque son características y necesitas saberlo, pero lo hacen creando un ambiente alrededor de manera que tú no solo te limites a ver ingredientes y preparaciones, sino que puedas ir entendiendo, tu cerebro pueda ir registrando cómo va a sentirse cuando esté comiendo ese producto, qué es lo que va a experimentar en el momento en el que tú tengas el plato delante. Pollo currioso, el auténtico sabor a curry indio. Esto ya te pone en situación, el auténtico sabor a curry indio. Tú ya te estás imaginando cuáles son las sensaciones que vas a experimentar en boca cuando te traigan ese plato. Tu cerebro está empezando a ponerse en modo acción.
Combinación maestra de curry de la India, cebolla picada, champiñones frescos y nuestro jugoso pollo marinado en una salsa única. Aquí van describiendo esas sensaciones, esa parte más experimental a través, sí, de adjetivos. Y digo esto porque en copywriting tenemos como una ley no escrita o sí escrita que dice que los adjetivos son peligrosos y lo son cuando están mal utilizados. Pero hay momentos como los sitios donde necesitas generar experiencias sensoriales, donde los adjetivos son muy poderosos si se utilizan con precaución y en su justa medida. Los está utilizando para crear ese universo sensorial que va mucho más allá de palabras y en lo que consiste, en cierto modo, la identidad verbal, que es crear un todo alrededor que te envuelva para que te metas en la experiencia de la marca y al final acabes quedándote con ella en el cerebro y haciéndola inolvidable e irresistible. ¿Qué consiguen con esto? Como te decía, que tu cerebro se ponga en modo acción, es decir, a sentir lo mismo que sentiría cuando lo esté probando. Tu deseo crece y eso quiere decir que se activa tu lado emocional del cerebro. Y como te he comentado antes, ya lo decía Joseph Sugarman, compramos por impulsos emocionales. Así que una vez que ya hemos detectado que la decisión de compra está justificada, lo que entra en juego es la emoción. Si la despertamos, tenemos muchas más posibilidades de vender que si no lo hacemos. ¿Y qué pasa con el naming? Pues el naming de producto para mí es brutal, me explota la cabeza, es bestial cómo utilizan el naming para jugar con sus productos y hacer que al final, como ya te he dicho muchas veces, tu deseo termine tan exacerbado que digas, quiero comer esto ya, ahora mismo tráeme un plato de pollo curioso de ese que tiene que estar de muerte. Con los naming juegan con dos características, ¿vale? Por un lado, procuran que transmita el tono de la marca. Todos los nombres de producto transmiten el tono de la marca, ese tono de humor, ese tono de diversión, ¿no?, que caracteriza al bufón. Pero por otro lado, también juegan con que te quede absolutamente claro qué te van a dar y que sea absolutamente fácil detectarlo. Es decir, ahí entra también en juego el amigo. ¿Qué hacen entonces? Juegan con las palabras, con los ingredientes, con el pollo, con el concepto creativo. Por eso te vas a encontrar nombres como pollo curioso, ¿vale? Siempre vas a ver pollo. Podrían haber puesto pollo en turco, podrían haber mantenido los naming que tengan en turco o en inglés o en cualquier otro idioma. Podrían. ¿Les habría servido de algo? Pues no lo sabemos, porque la clave aquí es que tú entiendas perfectamente qué te vas a comer, que te resulte tan fácil elegir cómo te va a resultar comer, porque ya hemos dicho que el concepto de este restaurante es de ponerlo muy fácil y además saludable, es decir, que quieren que tengas muy claro qué te vas a llevar a la boca, que lo detectes desde el primer momento, que no te quede ninguna duda y, oye, que además captes el tono de la marca, te diviertas y te quedes envuelto por ese concepto creativo. Entonces, ese pollo curioso que está jugando con pollo, porque ya sabes lo que te vas a llevar, con el curry, ya sabes lo que te vas a llevar, lo que hace es que se te quede en la mente a la vez que es muy, muy claro. Esto tiene dos objetivos. Por un lado, que no te cueste decidir, pero por otro, que recuerdes los nombres de marca o los nombres de producto, perdón, para la próxima vez que vuelvas al restaurante, que tú ya sepas más o menos qué es lo que quieres, pero no solo que sepas más o menos qué es lo que quieres cuando vayas allí, sino que ya te pases el tiempo pensando, ostras, qué ganas tengo yo de volver al Gagagua a ver si me como esta vez un dulce a chilipú, porque el pollo curioso estaba buenísimo y yo me he quedado con este nombre y esto tiene que estar de muerte, porque si me estoy acordando continuamente es porque tiene que estar buenísimo. ¿Entiendes el razonamiento que hay detrás de buscar un nombre para tus productos? Por último, ¿qué consigue Kagawa con toda esta experiencia de marca y toda esta experiencia de copywriting y de naming que cuidan hasta el mínimo detalle al más pequeñito? Lo primero, consiguen llamar tu atención. Hacen una carta muy llamativa y repetible, sin necesidad de decir muchas veces que son únicos ni de resaltar todo eso. Hacen una experiencia única y te la graban, es decir, se vuelven irrepetibles. Por otro lado, consiguen despertar tu curiosidad y tu deseo. Cuando tú ves este tipo de nombres, cuando tú ves este tipo de descripciones, lo primero que piensas es, ostras, ¿y esto cómo estará? Igual, oye, debería probar, por ejemplo, debería probar este barbacoa, este pollo marinado con 7 especias y salsa de barbacoa ahumada y con pimientos. O, espera, sriracha. Mi pronunciación es horrible. Sriracha. ¿Cómo se llama el over? Ya han llamado tu atención, han capturado tu deseo.
Y ahora el próximo paso es que te quedes hablando continuamente durante toda la comida, durante todo el tiempo que pases en el restaurante, te pases hablando de esta experiencia. Y no solo en plan chicote de esto tiene un sabor, esto está bueno o esto está malo o esto es congelado o no es congelado. No, quieren que hables de toda la experiencia, desde que te has encontrado la carta hasta los carteles que tienen en la pared, hasta todo, todos los mensajes. Lo cuarto que consiguen es que quieras volver a hacerse irresistibles. Tienes una experiencia que te ha ido acompañando todo el tiempo, que se ha metido en tu cabeza, que ya no te has podido olvidar de ella. ¿Qué va a pasar después? Cuando tengas que ir a un restaurante, hey, vamos a Kakawa, nos trataron fenomenal, estaba todo riquísimo, me sentí súper bien, fue súper divertido, vamos allí otra vez. Y por supuesto, esto deriva en más posibilidades de vender estas anécdotas, esto que te has encontrado en la carta, esta experiencia que tú has vivido y lo rico que estaba todo, se lo cuentes a tus amigos, a tu familia, con lo cual vas a hacer que efecto llamada. Esto mismo es lo que puedes aplicar también con tu marca. Una personalidad definida para ella, un tono de voz acorde a esa personalidad que haga tu experiencia más memorable, más inolvidable, una identidad verbal, un diccionario de marca, un concepto creativo, un mensaje que termine por envolver a tus clientes y hacer que se sientan dentro de una historia, que conecte con ellos, que les llegue al corazón y que genere ese compromiso que tú estás buscando, de manera que termines activando, gracias al copywriting, su lado más emocional del cerebro para que se produzca la venta y que además haya más personas que vengan a probar tus servicios y tus productos y termines pues haciendo esa labor de una manera más sencilla y más orgánica. Espero que tú también puedas aplicar este tipo de recursos que te he dado, que son aplicables en prácticamente todas las marcas y que a partir de ahora empieces a hacerte más irrepetible, más inolvidable y más irresistible. Nos vemos en el próximo Copywriting con Poderío. Hoy en Copywriting con Poderío. Con Poderío, no. Copywriting con Poderío. Vale. Va, venga.